buenos días a todos, señoras y señores, y bienvenidos al primer café en esta mañana del miércoles 17 de noviembre, extraordinariamente rica y densa desde el punto de vista informativo, información que vamos a analizar, que vamos a discutir, que vamos a comentar con nuestra invitada de hoy, con una mujer a la que ustedes conocen desde hace mucho tiempo, porque ella lleva mucho tiempo ocupando un primer plano en la política, y que vamos a comentar empezando por una noticia que a ella le toca especialmente de cerca, porque la ha vivido, la ha cocinado desde el comienzo. Doña Matilde Fernández, muy buenos días. Bienvenida a esta mesa. A todas, a todos. Doña Matilde Fernández, ustedes lo saben, es exministra de Asuntos Sociales, es diputada en el Congreso y es concejal en el Ayuntamiento madrileño por el Partido Socialista. Así correcto. es. Doña Matilde, me refiero a esa ley de extranjería, que tenía que aprobarse o que tiene que aprobarse en el transcurso de este mes o a lo sumo del que viene, antes de que termine la legislatura, pero que según publica hoy el diario El Mundo, el Gobierno quiere paralizar. ¿Usted tiene noticia de esto? La noticia que tenemos todos los ponentes de la ley, que hemos trabajado durante un año y con un espíritu de consenso muy fuerte, y recibiendo el mensaje del Gobierno de que quería que todos los grupos hiciéramos ese consenso y intentáramos entender que la ley de extranjería era política de Estado, pues lo que conocemos es que ahora en el último momento Economía dijo que la memoria económica de esa ley iba a ser muy alta y hemos intentado hacerle llegar los papeles que demuestran que esto no es cierto. Y sabemos que Exteriores no le gusta, pero la verdad es que a Exteriores nunca le gusta una ley de extranjería, ni cuando gobernábamos nosotros, ya no voy a hablar de la UCD porque entonces todavía no había inmigrantes en este país, ni en el momento actual. Lo asocian a mucho follón y mucho trabajo con los visados en los consulados, y tampoco es el problema. Y creo que en el último momento pues Interior ve algunas pegas. Yo le he dicho al ministro que por favor nos las comunique, porque nosotros no queremos que después de un año de trabajo y de un trabajo también de los dos diputados del PP muy grande, porque cuando llegábamos a un acuerdo ellos se iban al Gobierno a llevar la información y a veces venía y decía hemos de retocar algunas cosas para intentar el consenso. Después de ese trabajo de puente de los dos diputados del PP, pues me parecería tremendo que la ley naciera con algo no sé, de malestar por parte del Gobierno, ¿no? Quiero decir, todos hemos cedido en búsqueda de un consenso. Vamos a hablar de esta ley extraordinariamente interesante, importante y trascendente para todos nosotros, para los españoles. Don Juan Tapia, buenos días. Buenos días, Isabel. Consuelo Álvarez de Toledo, muy buenos días. Buenos días, estoy un poquito acatarrada, Isabel, así que pedimos perdón por si de vez en cuando sale un cough. Es la época, con el frío que hace. Esther Esteban. Hola, muy buenos días. Muy buenas. Pues en efecto, Matilde Fernández, esta ley, por lo que se sabe de los borradores que se han hecho públicos, va a permitir la legalización de unos 70.000 extranjeros, va a equiparar los derechos en materia de educación, de sanidad, etcétera, de los extranjeros que residan en nuestro país con los españoles. Es de las más avanzadas, ¿no?, de las más generosas de Europa, ¿o no? Sí, decían que esta era una crítica y un temor, pero bueno, todas las leyes en cualquier materia, y lo conocéis porque habéis sido observadoras del mundo de la política, pues la última ley que haga cualquier país es la mejor. Hasta este borrador, en toda Europa se decía que la más avanzada era la italiana, porque era la última que se había aprobado. Las últimas leyes siempre intentan copiar lo mejor de las que ya tienen algo de antigüedad. Pero es una ley que no quiero deslucir nuestro trabajo, pero es una ley que ha partido de un mandato de las sentencias del Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional hasta el año 87 había dicho o interpretaba la Constitución, que todas las leyes que no decían específicamente que unos derechos eran también para los inmigrantes, quería decir que no los tenían esos derechos, y por lo tanto se necesitaba una legislación específica para ellos. A partir de 1987 el Tribunal Constitucional empieza a decir que eso no es cierto. Quien tiene que interpretar nuestra Constitución interpreta que un trabajador inmigrante, si está regularizado con papeles, tiene los mismos derechos que un español.
Entonces, a partir de ahí, nosotros hemos revisado una ley que ya tiene años, del 85, incluso se hizo cuando llegaban 1000 personas al año y no llegaban más, y era muy administrativista, algunos la critican como muy policial. Yo digo que objetivamente era demasiado solo reguladora del papeleo. Pues hemos cogido todas las sentencias del Tribunal Constitucional que dice, atención, hay que aplicar la Constitución de otra manera, y por lo tanto la ley de extranjería se está quedando vieja. Y entonces hemos ido a incorporar esos derechos. En tal caso, los diputados lo que hemos dicho es, bueno, pero también Naciones Unidas, también el Tribunal de Derechos Humanos de Europa dice que son derechos humanos una serie de cosas. Y esas cosas, que son la educación, la sanidad y los servicios básicos para integrarse un ciudadano, el Tribunal Europeo lo considera derechos humanos, y entonces nosotros decimos, pues esas 3 cosas también se las damos a los que no tienen papeles, a los irregulares. Señora Fernández, esta es la novedad de la ley. Si no tengo mal entendido, con esta ley que si se aprueba a final de año en la mano, cualquier persona sin papeles que acredite tener un trabajo fijo en España tiene automáticamente el permiso de residencia. ¿Es así? No es exactamente. Y esta es una propuesta del Gobierno que ahora me dicen que algún ministerio quisiera matizar. El texto lo que dice es que en lugar de hacer como en el pasado, en los gobiernos socialistas, que cada más o menos 5 años salía una norma y decía, quien esté irregular, si reúne estas características y presenta estos papeles, se le regulariza. Entonces el Gobierno hace llegar a la ponencia, el Gobierno actual hace llegar a la ponencia un mensaje de que prefiere no tener esos efectos llamada, de cada X tiempo sacar una norma para regularizar, y entonces que prefiere la siguiente fórmula. Cuando un inmigrante lleve 2 años en el país, lo demuestre con algún papel, pues por ejemplo haberse empadronado y decir, oiga, yo voy a vivir en esta ciudad y quiero intentar encontrar trabajo, o haber ido a los servicios sociales a pedir información. Bueno, cuando demuestre que lleva 2 años viviendo en el país sin haber conseguido regularizar sus papeles, o porque tiene un trabajo pero no tiene el permiso de residencia, o por uno o por otro motivo, entonces hecha esa prueba de 2 años de permanencia en el país, automáticamente se le regulariza. Claro, pero eso tiene trampa, porque un inmigrante no consigue trabajo si no tiene permiso de residencia, y no le dan la residencia si no acredita tener un permiso de trabajo, ¿no? Claro, pero ahora no vinculamos ni residencia ni permiso de trabajo. Solo decimos, si un inmigrante llega aquí, como llega, el 70% según la última encuesta del CIS, llegan como turistas. Y solo un 30% o con el visado, o por reagrupación familiar, o por estudiante. Es decir, el 70% de los ciudadanos que llegan a este país llegan con un permiso y entran por las fronteras o por los aeropuertos como turistas. Luego se quedan. Entonces, si imaginemos llegada en patera o como turista, se pone a trabajar, a veces irregularmente, pero conecta con una unidad del Ministerio de Trabajo para decir, oiga, que yo me quiero regularizar, o con unos servicios sociales de un ayuntamiento, y se queda con una constancia de ese contacto con la Administración española. Lleva 2 años. Y dice, mire, yo llevo 2 años e intento, a veces hago chapuzas, intento trabajar, intento conseguir el permiso, solicito el contingente pero no me lo aprueban porque no hay cupo suficiente. Bueno, conclusión, yo llevo aquí 2 años sobreviviendo. Entonces va y dice, regularíceme, porque mire, la ley dice que con 2 años en el país, si yo demuestro que llevo 2 años haciendo gestiones para regularizarme, me regulariza. Insisto, es una propuesta que nos ha parecido a los diputados novedosa y que nos viene del Gobierno, queriendo cambiar el sistema anterior. El problema es siempre muy complejo, ¿no? Porque lo que es evidente es que hay mucha cantidad de gente que quiere venir a España, lo vemos cada día con los pobres chicos esos que vienen con las pateras y que son capaces de meterse en la rueda de un camión, ir desde Torremolinos a Valladolid, atravesando toda España para ser detenidos en Valladolid, y que estos no quieren ni derecho a educación, ni derecho de sanidad, ni ningún derecho. Simplemente lo que quieren es encontrar que se les deje permanecer aquí a ver si encuentran un trabajo, y esto lo tiene toda Europa. Entonces, el problema, yo creo que cada vez es más difícil hacer una ley de extranjería a nivel de los marcos nacionales, a nivel de España. Pero claro, España tiene unos compromisos por Schengen, con lo cual la política de inmigración tiene que ser común. Entonces, si la ley de extranjería española es muy progresista y admite más, de facto, como este precepto que nos está diciendo Matilde Fernández ahora, que a mí me puede parecer muy bien, pero evidentemente va a crear conflictos de España con los otros países de Schengen. Lo que es, todavía no estamos
acostumbrados a que problemas, yo creo, como de la inmigración, que es pavoroso, y que no se trata ya de los derechos, sino que simplemente de que quieren poner el pie aquí. Después los derechos ya les vendrán, nos digan las leyes o no. Si no lo abordamos a nivel comunitario, no lo podremos abordar. Entonces a mí me da la sensación que el problema de exteriores, que es verdad, que a los cónsules no les gusta trabajar y por tanto no les gusta hacer visados, que tienes razón, también es mucho que si España hace una ley mucho más progresista, o mucho más abierta, o mucho más coladero, que es la pregunta de Esther Esteban, que otros países, pues vamos a tener problemas pues con Francia, con Italia, con todos los otros países de Schengen. Bueno, yo parto de aceptar tu reflexión general y es un llamamiento a que en toda Europa caminemos en una legislación comunitaria. Eso sería lo más inteligente. Pero hoy toda Europa tiene sus leyes nacionales y nuestra ley no se separa del promedio de las leyes nacionales. Yo, si me permitís mirar hacia atrás, cuando yo era una dirigente sindical a principios de los 70 en una visita a Suecia, que me mandó la Unión General de Trabajadores, lo primero que me encontré es que todos los convenios de todas las ramas y de todos los sectores en Suecia reconocían las primeras 200 horas de trabajo de un trabajador extranjero pagadas para el aprendizaje del sueco, a principios de los 70. Fijaros, en Suecia. Bueno, claro, te hablo de un país muy desarrollado, pero principios de los 70, para decir que, bueno, pues nosotros el fenómeno de la inmigración lo conocemos a partir del 85, como algo que empieza a venir a nuestro país con el desarrollo económico. Además, yo creo que son sabios. Hasta en los países más lejanos de África parece que las épocas de crecimiento económico las intuyen y van a los países en la medida que llegan esas épocas de crecimiento económico. Entonces yo creo que son pobres pero no tontos. Exacto. Claro. Bueno, No tiene nada que ver una cosa con otra. Inteligentes son un rato. La capacidad de información, cómo circula. Hombre. cómo circula, es tremendo. Entonces yo lo que sí creo es que a lo largo de estos últimos años, desde el Parlamento ha habido una preocupación, desde los gobiernos también, y entonces esto normaliza y regulariza. Isabel decía, si se aprueba la ley habrá una amnistía y habrá como 70.000, y has dado la cifra correcta. El último contingente del gobierno era de 30.000 y eran 90 y tantas mil personas que habían pedido regularizarse. El gobierno estima en sus diferentes observatorios estadísticos que estamos en torno a 70.000, 60.000, 70.000 personas irregulares. Eso no son muchas personas, sinceramente, y no lo son incluso en un momento que el debate de una ley está produciendo el efecto llamada. Y aquí hay otra cosa interesante, y es que después... Perdona, no, es que quiero recordar a nuestros telespectadores, perdona, que tienen un número de teléfono al que pueden dirigirnos sus preguntas, que sin duda habrá mucho sobre esta cuestión, porque es una cuestión que preocupa mucho a las sociedades, y también una dirección de correo electrónico. Y yo, si me lo permitís, ahora mismo os dejo los dos, pero yo quería preguntarle a Matilde Fernández, si no tiene temor el Congreso, si no tiene temor la clase política de que esta ley contribuya a promover en España un fenómeno que en España afortunadamente no se da y que sí se da en otros países europeos donde tienen un número de inmigrantes muy superior al que tiene en España, ¿no? Que es el de la xenofobia, el del racismo. Si no tienen miedo a que se acreciente en España esa conciencia absolutamente errónea y equivocada de que el inmigrante viene aquí a quitarnos el trabajo, a que no se empieza a extender el fenómeno ese xenófobo de extrema derecha que se da en Francia con Le Pen o en Alemania o en otros países centroeuropeos con altas tasas de inmigración. Pues yo creo que para evitar eso, que siempre puede haber focos de personas intransigentes e intolerantes, que hay que hacer leyes claras y seguir manteniendo una filosofía que se pactó en el Congreso a principios de los 90 y que esta ley no cambia. Y es decir, que la política de extranjería de nuestro país se basa en tres grandes pilares. Primero, no podemos tener las puertas abiertas a la llegada de cualquier persona que quiera llegar, porque no somos un país que le podemos dar trabajo a quien quiera venir. Siempre va a haber más personas que quieran venir que las que nosotros le podamos dar un trabajo. Segundo pilar, a quien le dejamos venir, porque tenemos una expectativa de trabajo para él, le dotamos de una serie de políticas, las políticas de bienestar que tenemos también los españoles. Y tercer pilar, es más importante ir a las causas de los problemas
las causas de los problemas se resuelven más con políticas de cooperación al desarrollo, intentando contribuir al desarrollo de esos países, desde la deuda y intentar suavizar el pago de la deuda de estos países a políticas de desarrollo, la famosa plataforma del 07 de las sociedades más avanzadas. Esa filosofía permanece, que nació a principios de los 90 en un consenso en el Parlamento y permanece en esta ley. Entonces, nosotros tenemos que decir, primero, tenemos menos personas que en el resto de Europa. Los empresarios han pedido al Gobierno que esta ley tenga, y nos han pedido a todos los diputados, que tenga más de una fórmula para entrar. Por ejemplo, además del contingente que teníamos hasta ahora, los trabajadores, los empresarios agrícolas, lo que han pedido es que se refuerce una política de fijos discontinuos, yo lo digo así, que sería de trabajo temporero, es decir, y que se firmen convenios con el Magreb para que las personas vengan, hagan el trabajo de temporada y vuelvan a sus países. Entonces no estén aquí todo el año, sino vengan como en el pasado los españoles de Andalucía y Extremadura iban a recoger la uva a Francia. Y lo piden los empresarios del sector agrícola, porque dicen, si esperamos a los contingentes, mis tomates en el invernadero se estropean. Y a la vez, el sector, digamos, del régimen general, que sería más el sector servicios o industrial, lo que ha pedido es que si un empresario tiene un puesto de trabajo y un trabajador inmigrante que está indocumentado, por favor, se le deje documentar automáticamente porque tiene ese puesto de trabajo para él. Por lo tanto, desde el mundo de la empresa y del trabajo, los empleadores están pidiendo fórmulas más flexibles. Aquí el cambio es que hasta hace poco parecía que se podía decir que los inmigrantes podían robar trabajo a los europeos, en este caso a los españoles. ¿No? Lo que se está viendo es que no, que el trabajo que quiere el inmigrante y acepta el inmigrante no lo acepta un español. Y, por ejemplo, el ministro de Trabajo ha dicho repetidas veces el señor Pimentel en las últimas semanas y los últimos meses, para quien le quiera oír, lo que es posible que algunos otros ministros no lo escuchen en el Consejo de Ministros, de que España tiene un problema de escasez de mano de obra en este momento, que hay necesidad de que vengan inmigrantes y además eso no lo vamos a parar con policías nunca, o sea, o organizamos, o Europa, pero no, el problema no es de España, o Europa organiza que los inmigrantes vengan a Europa de una forma organizada y correcta, o si no organiza esto, pues van a venir igual, pero van a venir de una forma anárquica y crearán más problemas. No acabo de entender los recelos del Ministerio de Economía hacia esta ley, porque en realidad tampoco me parece a mí que un añadido de 70.000 personas a los costes que pueda tener la sanidad o la educación, que es en lo que se notaría, ¿no?, la aplicación de la ley, no me parece que la cuantificación sea tan inasumible por los presupuestos generales del Estado. Yo quería decir que en España hemos tenido mucha suerte de tener al frente de asuntos sociales a personas tan, a mí me parece que tan valiosas y tan concienciadas en derechos humanos como ha sido usted o Cristina Alberdi o ahora actualmente Amalia Gómez, que realmente yo creo que han hecho una gran labor luchando por por dotar a los inmigrantes de un tratamiento legal que a mí me parecía imprescindible. Pero claro, que venga ahora el Ministerio de Economía a tirar por tierra un esfuerzo que a mí me parecía que era para estar orgulloso y al contrario de lo que podía parecer aquí en lo que hemos dicho esta mañana, a mí me parece que España está bien que sea pionera en el tratamiento de la inmigración. Claro que está bien. Me parece que estamos diciendo. No lo digo. No es lo que estamos diciendo esta mañana. No al contrario de lo que habéis dicho vosotros, sino de lo que hemos hablado, de la preocupación en comparación con otros países. Yo creo que Rato ya está tranquilo. Creo que el Ministerio, entre otras cosas porque el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales encargó a PricewaterhouseCoopers una auditoría de costos. Entonces, ¿quién se opone a esta ley ahora? Pues, ¿Pero qué decía la auditoría? Espera un momento, Juan. Verás, como mi memoria a veces falla, he traído la notita. La auditoría decía, bueno, ¿qué capítulo puede ser el más costoso? Extender la sanidad a los irregulares. Sí. Entonces, en función del ratio que existe, de cuánto cuesta al año la sanidad a un español, por el InSalud, cuántos irregulares hay, la sanidad tendría un incremento de 4.716 millones.
Pero a Eso continuación, son pipas en el presupuesto, pipas, ¿no? sobre todo por lo siguiente, porque nosotros tenemos 700.000 cifras, para no liarnos con 700.000 personas, de las cuales 300.000 son comunitarios, en general ejecutivos de multinacionales o jubilados viviendo en este país, y el resto son inmigrantes que se concentran en Cataluña, en Madrid y en Andalucía. El resto de las comunidades autónomas tienen menos de 25.000 personas. Bueno, entonces, ¿qué dice el estudio? La liquidación del IRPF del 97, que es la última que tenemos, inmigrantes trabajando en este país han hecho una liquidación de 12.700 millones. En las arcas del país han entrado por cuotas de la Seguridad Social ya del 98, porque eso se tiene más al día, 138.646 millones de pesetas. Y por tasas que pagan en general el empleador de los permisos de trabajo de los inmigrantes, 994 millones. O sea, que tenemos es pasta, decir, tenemos los pasta. inmigrantes, como los españoles en América Latina y en Europa cuando lo fueron, están produciendo riqueza en este país. Entonces, si nosotros mantenemos, Pagando muchas pensiones. porque lo que decía Isabel de luchar contra el racismo es muy importante, ¿con qué? Con datos. Con datos. Nosotros no tenemos las puertas abiertas, primero, a cualquiera, porque O sea, lo no hemos solamente decidido vienen como aquí, perdón país. por interrumpir, no solamente vienen aquí y trabajan, y además trabajan en aquellos puestos de trabajo Que no quieren los españoles que los españoles no quieren porque se han acostumbrado a un nivel Claro. de confortabilidad mayor. O sea, que no solamente trabajan, encima aportan dinero a la economía y ahora, como decía Juan, pero ¿quién es el que no quiere? Y pagan pensiones, además de trabajadores Bueno, pues, españoles pues, pasivos continúa. que no tienen... Que había recientemente un Continúe, artículo Matilde, que buenísimo en perdón el por país. interrumpir, vaya. Problema, No. Matilde, nada. sí, Es que no, es que el son Ministerio de unos datos Economía- fenomenales El estos, Ministerio de claro. Economía está tranquilo. Yo creo que si ya hay está más unanimidad en el Congreso de los Diputados, si el Ministerio de Trabajo alienta esta legislación, parece, ¿dónde está en este momento la posibilidad de En que este no se momento, apruebe? en una información periodística Que- exclusivamente, sí, sí. que a lo mejor Claro, Y a lo está mejor un en poco una o dos exagerado o cosas, desfasada. en una o dos cosas que pueden tener dudas interior, y que yo al ministro de Interior le decía el otro día por la M30, oye, si tienes alguna duda, reunámonos antes del jueves 25 y veámoslo, ¿Y qué duda tenía? porque Sin embargo, tiene que salir con el consenso que hemos trabajado en el Parlamento, que No no hemos tiene. hecho electoralismo ningún grupo, que todos hemos hablado en positivo, que hemos hecho intervenciones en los medios de comunicación de Modélica, convergencia. sí, modélica la tramitación de esta ley. es Creo que verdad. no ha habido otra en toda Un la año de legislatura que se consenso. haya Yo hecho quería, así. sin embargo, hay aspectos de esta ley que sí que han sido criticados y no por el gobierno ni por algunos partidos de la oposición, Las sino por ONGs las quieren ONGs. más, claro. Las ONGs lo que vienen a decir es que con esta ley en la mano lo que se abusa son de medidas punitivas como la expulsión. ¿Eso es cierto? O sea, ¿es más fácil expulsar a los inmigrantes con esta ley en la mano, como ellas dicen? Digamos que no mejoramos la expulsión, no la facilitamos más, pero no la mejoramos, que es una reivindicación de muchas ONGs, evitar. Es decir, el otro día estaba diciéndole a Eliseo Aja, un catedrático de la Universidad de Barcelona de Derecho Constitucional, le decía, danos un flash, nosotros hemos estado tantos meses en la ley, dinos desde fuera qué te parece. Y un poco decía, hombre, si se pudiera mejorar, os diría que siguierais intentando mejorar las garantías jurídicas en los aeropuertos, en las fronteras, etcétera, etcétera. Él decía, si pudierais ir a más, yo creo que hemos ido a lo más posible. O sea, que no es más fácil la expulsión, sino que se queda igual. Se queda igual. Que la crítica de las ONGs a ese respecto tiene razón. Es que hay ONGs en este país, que yo respeto su posición, pero no es lo que hemos decidido democráticamente todos los partidos políticos, que defienden que no haya contingentes, para que haya puertas abiertas. Es decir, la libre circulación que decimos los comunitarios entre Europa, pues ellos defienden la libre circulación como un derecho fundamental de los seres humanos en el mundo. Y a mí me parecería ideal poder hacer eso, pero no posible. Yo quería hacer una última pregunta sobre esta cuestión y luego cambiar de tercio porque hay otras muchas noticias. ¿Con esta ley se va a facilitar la lucha contra las mafias que organizan el tráfico ilegal, el tráfico de esclavos humanos directamente, y en consecuencia la afluencia masiva de inmigrantes en condiciones infrahumanas a lugares como Fuerteventura, a la Costa del Sol, en pateras, la muerte de muchos de esos inmigrantes clandestinos durante la travesía? Cierto. Primero con una propuesta de Convergencia y Unión y después con otra nuestra, al final la ley tiene la modificación de 2 artículos del Código Penal, que es un código nuevo y que incluso en Europa valoraron
como positivo los artículos que tenía el nuevo Código Penal de lucha contra el racismo, el tráfico de personas, etcétera, etcétera, pues esta ley modifica 2 artículos del Código Penal para penalizar tanto con sanciones administrativas y económicas como con prisión a las personas que abusan como empleadores de los trabajadores o que trafican buscando el lucro con las personas, y en tercer lugar las utilizan vejando su condición humana, es decir, prostitución, etcétera. Por precisar las penas que se incluyen para este tipo de abusadores, que Isabel preguntaba, hasta 5 años de cárcel. Así es. ¿Es así? Sí, y luego, has leído la ley. Y luego reducción de sanciones a los inmigrantes, o incluso facilitarles la entrada en España si denuncian a los traficantes o a las mafias que les han introducido ilegalmente en el país, ¿no? ¿Es correcto eso? Es correcto, estaba ya en el reglamento del 96 y lo hemos puesto. Algunas personas nos han dicho que no queda como bonito, porque parece que dices si tú denuncias, pero no encontramos otra forma. Le decimos, si usted denuncia que están abusando de usted, que la han traído, que la están explotando, etcétera, etcétera, pues se tendrá en cuenta para normalizar y legalizar sus papeles. Quiero introducir otra cuestión que también aparece hoy en los periódicos, que está hoy en la información y que sin duda va a resultar muy polémica, que es la ley que prepara la Comunidad Autónoma de Baleares para permitir que las parejas de homosexuales puedan adoptar niños. Equiparar a las parejas de homosexuales a las parejas heterosexuales en todo, incluida la posibilidad de adoptar niños. Yo no sé qué os parece, se lo planteo a usted en primer lugar y a vosotros. Pues justo yo soy defensora desde luego de todos los derechos para las personas tengan la orientación sexual que tengan. Pero en el caso de la adopción y en el caso de la adopción, a mí me parece que merece la pena sentarse a analizar a fondo. Yo soy psicóloga de profesión y tengo mis pequeñas dudas acerca de la relación, de la interiorización de la figura paterna y la figura materna cuando eso no es exactamente así, ¿no? Y entonces yo iría a profundizar el resto de los derechos que no tienen interrogantes científicas y psicológicas, y pues no querría empezar por lo más difícil, es decir, todavía no viven normalizados las personas homosexuales en este país, pues me parece que ponerse como objetivo la meta final, bueno, si es para caminar más deprisa en el recorrido de sus reivindicaciones, pues está bien como táctica, como estrategia, pero que donde hay más dudas, que es en la relación paterno-materna en una pareja que son 2 hombres o 2 mujeres, pues que sea lo que se quiere reivindicar, me parece que merecía la pena discutirlo y profundizar en ello. Nos está diciendo, señora Fernández, que un niño necesita la figura paterna, la figura materna. En el fondo nos está diciendo que usted tiene dudas, pero yo, de sus palabras, claro. Entonces, en ese caso, perdóname, Consuelo, hay que proteger a la figura del niño. Es decir, a la hora de dar en adopción a un niño, una pareja homosexual, habrá que proteger al niño. Yo estoy de acuerdo con usted, tengo las mismas dudas que se le plantean. Yo no lo planteo como un no, lo planteo como dudas. E incluso digo, hasta con mis pequeñas deficiencias de una profesión, es decir, yo quiero todos los derechos para las personas con la orientación sexual que tengan. Y desde luego para los gays y para las lesbianas, pero claro, hay tantos derechos en el mundo del trabajo, en el mundo del reconocimiento, en el mundo de la normalización, pues hombre, poner como el primer objetivo lo que tiene más interrogantes, merece la pena ir caminando y reflexionar en la sociedad sobre ese tema, y desde luego el derecho del niño para mí prevalece en el tema de las adopciones. Tiene un cierto tufillo como electoralista, como, no sé, como que hay que justificar una especie de acuerdo, de pacto político que se ha hecho con algún resultado, y la verdad es que no parece que sea el resultado más afortunado que se hayan podido imaginar, ¿no? Podían haber avanzado en otros terrenos. Todavía hay reivindicaciones pendientes en el terreno, por ejemplo, de las pensiones, de los seguros de vida, de este tipo de cosas, ¿no? Pues podían ir por ahí, sí. A los niños les podían dejar. El problema es un problema muy complejo, es un problema realmente muy complejo, porque en la medida en que se reconocen los derechos de todas las personas, orientación sexual que tengan, evidentemente cada vez será más difícil decir hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí. Es verdaderamente un problema
realmente complejo. Yo creo que es verdad que a veces hay un poco de decir, pues yo voy a ir más allí, como decía Isabel ahora, ¿no? Yo voy a ir más allí, voy a ser más progresista, ¿no? Por lo tanto voy a hacer esta ley, que es lo que le puede pasar al gobierno balear, puede haber algo. Pero también para mí el derecho del niño es averiguar dónde está mejor el niño. Si en una familia con los inconvenientes que sea, o fuera de cualquier tipo familiar. O sea, tomar los derechos del niño no es hacer los experimentos con gaseosas, es decir, bueno, el niño dónde está mejor, en una pareja del tipo que sea o fuera de la pareja. Pero si en España hay listas de espera de 2 años para adoptar un niño. Sí, bueno, sí, pero por eso O sea, hay muchas más parejas que quieren adoptar niños que niños para ser adoptados. Exacto, por eso que estamos ante un problema absolutamente teórico, mientras sea así. Lo que pasa es que, una vez hay niños que... Es que una vez que apruebas el derecho, Juan, perdóname, no vas a establecer prioridades, Sí, es decir, no vas a... Hay cantidad de prioridades. No, perdóname, no es lo mismo una pareja que otra hora de adoptar niños, se tienen cantidad... No creo que los homosexuales aceptaran ser discriminados. Una vez que se les reconozca el derecho, no creo que aceptaran ser discriminados en el orden temporal. No, claro. El problema aquí, básicamente, yo creo que es que también es verdad que hay mucha queja en la sociedad española de la gran rigidez que hay en la política de adopciones. Yo no conozco el tema exactamente, pero me da la sensación que hay una rigidez por parte de las administraciones muy fuertes, que por una parte es comprensible, pero no sé si obedece a las necesidades. Siempre se critica. Lo cierto es que en esta mesa me parece que estamos todos de acuerdo en que tenemos dudas. Yo desde luego Yo pocas. Tú pocas. Yo pocas. Tú dices que está mal, ¿no? Que no. Directamente no. Yo dudas. No, pues yo no. Yo ciertamente tengo mis dudas. Y es más, es que es muy difícil generalizar. Y claro, las leyes tienen que ser generales por definición. Pero probablemente haya en algún sitio y en algún lugar una pareja homosexual que tenga mejores capacidades para ser padres que algunas parejas de padres hasta ahora normales, ¿no? Seguro. Eso con toda seguridad. Y entonces a mí me parece que descartar a priori yo no lo haría. Sin embargo, es verdad que me parece que en esta legislación, en esta propuesta de Baleares, hay mucho de oportunismo y mucho de brindis al sol. Yo hablando de adopciones, no me resisto a contaros que estuve en Brasil hace muy poquitas semanas con motivo de unos premios de comunicación que daba UNICEF en colaboración con la agencia EFE, y eran premios de comunicación, y entonces allí estuvimos viendo muchos trabajos de prensa, radio, televisión. Había uno que era realmente impactante, y gracias a un periódico brasileño se había destapado una mafia de tráfico de niños. Era un juez de un estado de Brasil que quitaba los niños a las madres, a las familias que los cuidaban bien, que no pobres, pero que los cuidaban bien, metían a los niños en unas instalaciones y a los niños los engordaban porque decían que gorditos se vendían mejor en Europa. Ciertamente, mira, cuando ves el trato que hay por el mundo adelante, el sufrimiento de la infancia, sobre todo en Iberoamérica, realmente es que iniciativas como esta de Baleares te dan ganas de vomitar. O sea, a mí que se me ocupen más de quitar a los niños de la calle, de quitar a los niños que trabajan con el chupetito puesto de 3 años, pelando la yuca. Yo esto lo he visto allí, reportajes. Bueno, a mí me parece que si el gobierno balear se ocupara un poquito más de proteger los derechos de los niños sería mejor. Es muy complejo, porque por ejemplo en España se venden productos textiles. Por ejemplo, me explicaba un empresario textil importante el otro día, ¿no? Se venden productos que la gente quiere comprar, industrias de lujo, que me decían, bueno, es que eso es imposible que lo haga con una persona que no sea un niño. Que en determinado punto no lo puede hacer una persona mayor. O sea, una mujer normal que hace bordados, etcétera, no puede hacer eso. No puede hacer esas toallitas con ese punto. Yo no soy técnico en esas cosas, ¿no? Pero no puede hacer estas toallitas con ese punto. En cambio, esas toallitas con ese punto o se venden en España en tiendas de lujo, y esas tienen que estar hechas por niños. Niños pequeños. Las redes de trabajo infantil. Y esto está funcionando en España. Pues eso, había... Y tú vas a países como Birmania, por ejemplo, y ves cantidad de niños trabajando. Y eso, o sea, es realmente el problema de la globalización. Es fuerte, ¿no? Pero... Vamos a oír a la invitada. No. Está muy bien. Además, hablando de bordados textiles, yo no soy la persona más adecuada. Pero en el tema de infancia yo creo que debe ser una prioridad
del mundo de la comunicación y de la clase política, ahí está la Convención de los Derechos del Niño, que tanto hay que desarrollar. Y sinceramente, en el tema que estamos hablando, yo creo que hay que hacer un llamamiento a todas las campañas de Naciones Unidas de planificación familiar en los países en vías de desarrollo, la conferencia de Copenhague, la conferencia del Cairo, en esa dirección. Claramente hay que defender todas las campañas de la OIT en torno a eliminar el trabajo infantil, e incluso haciendo campañas de no a este producto porque utiliza niños. El próximo domingo se celebra precisamente el Día Mundial de los Derechos del Niño, y el próximo lunes estará aquí con nosotros en el primer café el defensor del menor, Javier Urra, para tratar todas estas cuestiones, para abordar todas estas cuestiones. Y yo, si me lo permitís, quiero hacer un nuevo cambio de tercio y entrar ya en una cuestión mucho más pura y duramente política, que también está en las portadas de los periódicos estos días, y sobre la cual yo quería conocer su opinión, señora Fernández, que son las denuncias del ex administrador de Filesa, de Alberto Flores, que declaró el pasado lunes ante el Juzgado de Instrucción número 39 de Madrid que la trama de empresas de financiación ilegal del PSOE, Filesa, y las comisiones ilegales del AVE se aprobaron en la Ejecutiva Federal del PSOE y después en el Consejo de Ministros. Usted estaba en ambos lugares en aquella época, entonces yo quería saber si usted oyó hablar de aquello en alguna ocasión allí, si es verdad, si es mentira, si lo niega, si lo admite, no lo sé. En absoluto. Yo he estado casi 6 años en el Consejo de Ministros y de Filesa no se ha hablado en el Consejo de Ministros, por decirlo así de forma muy sencilla, y tampoco en la Comisión Ejecutiva. En la Comisión Ejecutiva se hablaba de lo que estaba sucediendo, ¿no? Pero no en la dirección que decía el señor Flores. Y bueno, yo espero que reaccionen, como he visto que han reaccionado algunos compañeros diciendo pues me querellaré, y además yo lo único que puedo aportar es porque este señor cuando no dijo eso la primera vez que fue convocado por los tribunales, porque quiero decir, si tenía que hacer una denuncia, ¿por qué no lo hizo en el primer momento? Esto me suena. Mañana está aquí y se lo preguntaremos. Muy bien. Pero... Sí, sin embargo, dice usted que algunos compañeros suyos han dicho que se querellarán. No así ni Almunia ni Felipe González, que ayer cuando se les preguntó sobre este asunto, vamos, no quisieron entrar, ¿no? ¿Usted cree, aparte de las decisiones individuales de sus compañeros, que el partido como tal debe querellarse o debe dar un paso adelante después de oírle las declaraciones de Flores? Bueno, eso lo tendrá que decidir la actual Comisión Ejecutiva, ¿no? Y valorarlo. Pero lo que sí me parece es que hay unas personas que se está implicando directamente, que tienen nombres, claro. Y que tienen que defenderse, y me parece bien que se defiendan. A mí, de todas estas historias de la etapa de los 80 o que ahora se están viviendo con personas vinculadas al gobierno actual, yo la verdad es que tengo una reflexión muy vieja que hacer. Es decir, la política es la gestión al servicio de los ciudadanos, y los partidos políticos tenemos que ser muy vigilantes, y a veces no lo hemos sido porque no hemos estado ocupados de otras cosas. Tenemos que ser muy vigilantes para que quien persiga el interés particular y no el interés general pues sea marginado y retirado de la política, porque eso hace mucho daño. Yo no sé si cuando seamos unos demócratas con mucha historia y con mucha antigüedad, pues se vivirán las cosas con más normalidad, pero este país, los comportamientos deshonestos de los políticos no lo asimila como lo asimilan otros países. Yo prefiero que no lo asimilen. Yo prefiero que sea la ciudadanía muy exigente con sus políticos, y por lo tanto que los políticos tengan muy claros que uno no se enriquece en la política. No, pero en el caso de Flores no era que se enriqueciera él, que es lo que yo creo que ahora pretende, sino que él actuaba como recaudador de fondos para el Partido Socialista. Y a mí me gustaría poderle preguntar a él, pero creo que lo que le pasa es que de los fondos recaudados y que están en Suiza, él pretende que ahora algo le caiga en su bolsillo, además que se siente injustamente tratado por el resultado de las sentencias y que tiene complejo de ser una especie de chivo expiatorio. ¿Usted le llegó a conocer?
No he conocido Porque él más es que por hermano foto. de Elena Flores, ¿no? Sí. Sí, que Elena Flores estaba encargada de Relaciones Exteriores del Partido Socialista. Hombre, lo que sí es verdad es que parece difícil creer que semejante trama la organizaran dos personas solas, ¿no? Sin ningún tipo de apoyo más arriba, pero en fin, como mañana estará él aquí, se lo preguntaremos exhaustivamente. Yo quería preguntar, porque Matilde Fernández se ha caracterizado en los últimos años por ser una de las voces que más alto y más claro han pedido una renovación en profundidad del partido, ¿no? De la dirección del partido y de los órganos de dirección del partido. ¿Usted cree que esa renovación se ha dado, no se ha dado, está pendiente, y que si se diera de verdad sería la forma de enterrar todos estos fantasmas del pasado y de evitar que estuvieran constantemente dando vueltas por el escenario de la política nacional? Yo lo que siempre he reivindicado en mi partido es que la pluralidad, por lo tanto la profundización en la democracia, se haga en el propio partido. Y la forma de profundizar en la democracia es que la pluralidad ideológica del socialismo esté representada. Yo lo que no respeto es cuando una persona dice aquel, aquella, aquellos, porque son a la izquierda del partido, fuera, o otro que diga aquel, aquellos, porque son a la más liberal del socialismo, fuera. Yo creo que el socialismo tiene toda su fuerza en la medida que la pluralidad de su interpretación ideológica se refleja. Y a partir de ahí lo que reivindico es pues que todos tengan su espacio, pero también los que somos etiquetados como el ala más izquierda. La pregunta de Isabel San Sebastián más directa es: ¿usted cree que Felipe González tiene que abandonar la política española para que todo esto desaparezca? Me parece que la pregunta directamente sería... Y alguno más también, pero vamos, empezando por él, sí. Yo es que creo que la renovación es incorporando personas de todas las edades, de todo tipo de experiencia. Es decir, este es un país muy joven, este país tiene en sus partidos políticos pocos militantes, pocos afiliados, si no sobra nadie. Claro. Si no sobra nadie, a mí no me sobra Felipe González. Sí, pero le ha dicho y tampoco que en algún momento. Usted ha dicho que Felipe hablaba demasiado y que en algunos momentos estaba entorpeciendo el caminar del partido. Eso se lo he leído yo. Sí. Bueno, quiero decir que deja de ser secretario general y deja de ser presidente, y entonces, pues, el que le esté un poco como soplando a quienes son ahora los dirigentes, pues no me parece bien, y hago esa crítica con toda naturalidad. Pero digo, no sobra ningún militante, pero la renovación se hace cuando se acepta la pluralidad, cuando se cuenta con todos y cuando se hace también una renovación de rostros. ¿Y ahora no se está haciendo eso? Bueno, yo creo que el último congreso no se cerró bien, sinceramente, marginando a una parte de los militantes de este partido y de los cuadros de este partido. Y los comentarios de algunas personas o el comportamiento hacia algunos congresos, como el de Valencia, por el secretario de organización, ese tipo de cosas a mí no me parecen bien. ¿Ustedes los guerristas se sienten marginados, excluidos? Porque usted siempre ha dicho que es guerrista, no lo ha ocultado, y además que representan un poco el ala izquierda del partido, el que mantiene sus esencias ideológicas. ¿Ustedes se sienten marginados por la actual dirección? Porque tampoco les dejan mucho levantar la mano. Bueno, cualquier observador desde fuera puede ver qué es lo que pasa con esas personas del ala izquierda del partido. Yo desde dentro no me siento marginada porque ejerzo mi espacio, es decir, yo no me hago invisible, yo digo lo que pienso y lo digo en todos los sitios, y las personas que están en el ala izquierda de este partido hacen lo mismo. Entonces puede haber personas que estén intentando retirar de puestos de responsabilidad. La frase del que se mueve no sale en la foto. La frase del que se mueve no sale en la foto. Desafortunadísima frase, ¿verdad? Pero esa foto... La dijera quien la dijera. La dijera quien la dijera. Ahora no iba... Sí. Alfonso Guerra dice que él no la dijo, que él no la dijo. No lo dijo nadie. El fotógrafo, la dijo el fotógrafo. Es una... sí. Bueno, conocéis perfectamente a nuestro partido. Uno se posiciona desde un análisis, otro desde un enfoque otro, pero yo creo que nuestro partido tiene, en mi opinión, un reto, y es el reto de superar una etapa en la que durante la transición y primeros años y primeros años de gobierno socialista
se intentaba, por decisión colegiada, estoy queriendo un poco seguir lo que creo que querías decir, decidimos ser, pues yo qué sé, una única voz, es decir, una piña, dar una sensación de seguridad a la ciudadanía. Porque yo quisiera recordaros que el día que se legalizó el Partido Comunista, comisiones, UGT y PSOE, aunque a los socialistas se nos transigía desde fechas anteriores, pero el día que formalmente se legalizó, en el Partido Socialista no llegábamos a 5.000 militantes con carné. Y 5 años más tarde, de ese 76, perdón, ¿76? Sí. 5 años más tarde, nosotros estábamos gobernando por mayoría absoluta este país, la mayoría de los 8.000 municipios de las preautonomías y autonomías y el gobierno de la nación. Y éramos solo 60.000 militantes. Algunos de los que estáis aquí lo sabéis perfectamente. Entonces, este partido, mi partido, decidió ser una unidad, una piña, todos diciendo lo mismo, nada de para producir la sensación de seguridad a la ciudadanía española, en esa transición democrática que creo que todos intentamos hacer lo más dignamente, lo más positivamente. Perdóname, Juan, tenemos apenas 3 minutos y yo hay una pregunta que no me quiero dejar en el tintero, que se refiere a las listas. Lo de la foto es muy divertido. Pero sí, es que ya lo es muy viejo. Vamos a ir al futuro, por favor. Que tiene que estar todo el mundo en la foto. Ya. La frase aquella era buena para el 82, no es buena para ahora. No era buena en el 82 tampoco, en mi opinión. No era buena. Señora Fernández, ¿qué le parece la propuesta del PSOE a Izquierda Unida de ir en listas conjuntas y concretamente la respuesta de Izquierda Unida, es decir, de acuerdo siempre que el PSOE se comprometa a gobernar con nosotros y no con los nacionalistas catalanes si es que resulta vencedor en las elecciones? ¿Usted aceptaría esa condición? ¿Cree que es justo que el PSOE acepte esa condición antes de pactar esas listas conjuntas? Yo creo que todo lo que sean políticas de alianzas debe de hacerse hasta que se acuerdan con más silencio y menos en los medios de comunicación y más en reuniones y en torno a una mesa. Sinceramente, lo que la dirección de mi partido ha filtrado a los medios de comunicación lo llevamos hablando muchos años. Hay provincias donde se pierde, entre comillas, no se pierde nunca en democracia el derecho del voto, pero donde se pierde porque nunca hay suficientes votos para que tenga un diputado Izquierda Unida, pero esos votos hacen que no tenga un diputado el PSOE. Y entonces siempre ha dicho el PSOE, bueno, pues hagamos una reflexión sobre esto y demos escaños en el Senado y facilitemos que haya un diputado más socialista. Pero esto no se dice a los medios de comunicación, esto se hace en una reunión, se discute, se analiza y luego se escenifica de forma positiva para los dos partidos políticos. Y sinceramente yo llamaría al diálogo y no tanto al marketing. Pues se nos está acabando el tiempo, simplemente quiero leer un par de preguntas de los telespectadores. Dice Mariano Nieves de Lauria, de Madrid, que le indigna el trato que desde la Jefatura General de Policía se les da a los inmigrantes en la calle Los Madrazos, donde van a solicitar papeles, se les hace esperar todo un día y toda la noche durmiendo a la intemperie, haciendo cola para recibir un número y ser atendidos al día siguiente. Normas que no cumplen, ya que reparten los números para ser atendidos según les parece, dice. Yo estoy de acuerdo. Y bueno, tenemos más, pero me parece que no tenemos tiempo para más. Pedimos disculpas. Se nos ha ido el tiempo hoy antes de lo que hubiéramos querido. Muchas gracias, Matilde Fernández. Y a ustedes, pues muchas gracias por su compañía. Mañana, les repito, estará aquí Alberto Flores, ese administrador que fue de Filesa, que ha formulado unas denuncias muy graves. Y profundizaremos en esas denuncias aquí y le preguntaremos sin falta por qué no las hizo en su vida. De modo que no nos falten, les esperamos mañana.